bienvenidos a Esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos todas las noches aquí en la red. Esta vez vamos a hablar de un grupo que debe ser uno de los grupos icónicos de Chile, Los Prisioneros, a propósito de este libro, Orgullos y Pasiones, la historia de los prisioneros, del periodista Julio Oces, que nos acompaña en el programa. ¿Cómo estás, Julio? Hola. Bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, Julio es escritor, es periodista, especializado en música, conoció de cerca además a los prisioneros y nos presenta ahora esta biografía o esta historia de los prisioneros. Julio, tú hiciste primero una historia de los prisioneros de hace varios años ya, de principios del 2000, del 2002, si no recuerdo mal. Exijo ser un héroe. ¿Cuál es la diferencia de ese libro respecto a este, Orgullos y Pasiones, la historia de los prisioneros? Bueno, lo más importante es que han pasado 14 años ya desde ese libro. Ese libro salió un poquito después de la reunión de los prisioneros, esas reuniones míticas del Estadio Nacional. Y hubo, digamos, dos razones grandes para reescribir esta historia. La primera es que había que cubrir este lapso de tiempo en que habían pasado cosas que son noticias. De hecho, han salido otros libros, además de los prisioneros, en todo este tiempo. Exacto, y esa es la segunda razón importante, es que Claudio Narea había contado su propia historia y con una carga fuerte ahí, ¿no? Una carga súper fuerte que yo sentí que debía incorporar, ¿no? Entonces, finalmente lo que este libro tiene es que tiene el equilibrio de los tres mundos prisioneros por primera vez juntos en un libro y por primera vez además después de que los prisioneros se acabaron probablemente para siempre, ¿no? Es muy difícil que los prisioneros vuelvan a reunirse, ya sea por razones de salud como por razones también de amistad, ¿no? La ecuación de los prisioneros, mientras escribí este libro llegué a la convicción total de que solamente resulta mientras esa amistad existe. Cuando la amistad existe, los prisioneros se acaban. O sea, cuando la amistad se acaba, los prisioneros se acaban también, ¿no? Julio, quiero empezar a hacer el recorrido también involucrándote a ti, porque tú conociste a los prisioneros, o sea, de hecho, tiene mucho que ver con el libro, tu propia historia o visión de los prisioneros. ¿Cómo los conociste a ellos? ¿Y cuándo? Mira, yo estaba estudiando a principios de los años 90, yo soy músico también, tocaba en una banda que se llamaba Santiago Rebelde y empezamos a coincidir con Claudio Narea en algunas partes, estoy hablando del año 91, 92, y hicimos muy buenas migas, ¿no? Yo lo invitaba, digamos, a algunos trabajos de escuela y empezamos a tocar juntos. Empezamos a guitarrear y nos hicimos bien amigos, ¿no? Nos hicimos bien amigos. Y con el paso del tiempo y con mi pega como reportero de rock, me empecé a encontrar con los prisioneros, ¿no? Me empecé a encontrar con Miguel Tapia primero. Perdona, igual es curioso que fueras músico, o sea, de alguna manera estabas en un lado y al mismo tiempo reportero de rock estabas en el otro. Ha sido una dualidad. Mira, por eso yo a veces digo que para mí tocar con Claudio Narea es una cosa muy patúa de mi parte. O sea, uno ahí, claro, cuando está tocando con un tipo que te cae bien, pero después ese viejo estaba tocando guitarra el prisionero. Entonces es difícil, digamos, diferenciar eso, pero cuando uno conoce a los prisioneros se da cuenta, probablemente en el caso de Jorge no, Jorge siempre ha sido una persona súper especial, pero uno se da cuenta que tanto Miguel como Claudio son personas muy normales. Uno a los 2 minutos con Miguel Tapia un asado te olvidáis que estés con el baterista de los prisioneros, ¿no? Entonces yo me fui encontrando con ellos y con Jorge, digamos, generé una relación, digamos, cordial también de reporteo y a mí me ha pasado ver una cosa bastante divertida que me pasó con Cerati también, que uno cuando eres reportero de música tienes conversaciones de música con los artistas que duran años, ¿no? Que te vayas encontrando. Entonces había una cosa en común que tenía mi relación con el profesional, con Cerati y con González, que era el Electric Light Orchestra. Siempre que nos encontrábamos hablábamos de eso. Bueno, pero perdón, y tenías además la ventaja que eras músico y entras a un código, me imagino, distinto que cualquier otro reportero, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, en mi carrera creo que eso me sirvió bastante, ¿no? Para entrar de una manera... Y creo que este libro, pues, mi primer libro y tanto creo que tienen un poco el tono del músico que escribe y también de la persona que está metida adentro. Creo que para mí fue muy difícil. Traté en este libro al principio, cuando empecé a escribirlo, traté de salir de la historia. Y fracasé rotundamente. Y mi editor en ese entonces, Alfredo Sepúlveda, que fue mi primer editor de este libro, me dijo: viejo, no, si vas a estar, tienes que estar. Si no vas a estar, ok, hagamos otro libro. Entonces, ¿Y por qué querías no estar? ¿Porque te da algo de pudor? Porque me querías empezó a dar mirarlo pudor. Con distancia? Porque yo creo que ya cuando hice ese primer libro yo tenía cerca de 30 años y ahora tengo cerca de 45, 46, tengo hijos grandes.
grandes, ¿no? Hay quien dice, bueno, Robin Williams decía de la década de los 60 que si la viviste no te acuerdas, ¿no? Yo creo que en Chile pasa un poco lo de los 90 fueron bastante locos y yo por mi escuela de la zona de contacto, muy anglófila y muy relacionada con el nuevo periodismo, ¿no? Muy inmersiva, muy honesta, muy brutal, digamos, con lo que tú viste, ¿no? Habían cosas que yo no sé si quería pasar de nuevo por eso, pero tuve que pasar de nuevo por eso y está ahí, está todo en ese libro, está toda esa carga, digamos, que como tú bien defines, hay una parte personal, digamos, este libro en gran medida mi historia, pero también es, digamos, la historia del grupo más importante de Chile, ¿no? Julio, hay muchos escritos sobre los prisioneros. Hay varias biografías, hay varias historias, hay varios relatos de momentos específicos. Está lo mismo que decías tú, el libro de Claudio Narea, donde él dice que cuenta su verdad acerca de los prisioneros. ¿De qué manera sientes tú que esto es distinto? O a lo mejor es igual, pero está concentrado o mirado de otra manera, o tiene una visión privilegiada de alguien que estuvo más cerca. ¿Cómo los diferenciarías tú? Ambos, mi primer libro, Exijo ser un héroe del año 2002 y Orgullo y Pasión del año 2016, comparten la idea de entrar en la cocina de los prisioneros, ¿no? La idea de entrar en la intimidad rápidamente del grupo y que tú sientas conmigo que estás haciendo el viaje hacia la dinámica interior de los prisioneros y con eso, digamos, un poco ahondar en los mecanismos internos de la creación de esos himnos, ¿no? Pero hay una diferencia bastante radical entre mi primer libro y este. Creo que en el primer libro, que es mucho más periodístico que Orgullo y Pasiones, siento que Orgullo y Pasiones está con un pie en el periodismo y un pie en la creación. Siento que mi primer libro narraba un poco más esta historia que tiene muchos ribetes épicos de 3 exliceanos, recién exliceanos, que salen de una esquina perdida departamental con la Panamericana para convertirse no solamente en músicos, no solamente en artistas conocidos, sino también en héroes nacionales, ¿no? Los prisioneros son más que artistas, son más que músicos, son héroes para la partida de los prisioneros. Yo la veo más como un punto de partida, pero lo que sí tiene de particular es que este libro siento que habla de lo que pasa después de que se cumplen los sueños, ¿no? Creo que ya narramos la historia épica. Perdón, ¿y dejan de ser héroes? No creo, no, creo que no. Y creo que el gesto de Jorge González de tocar en la Teletón o aparecer en la Teletón, porque no sé si fue propiamente un show, fue más bien un saludo ahí, ¿no? Un gesto de respeto, un gesto de agradecimiento, que él mismo definió esta semana como un gesto incómodo. Para él no fue placentero. Para Jorge, por su estado de salud, ya no es agradable pararse en un escenario. Sin embargo, a él no lo obliga a nadie. Es muy difícil cooptar a Jorge González. Él hace las cosas porque quiere. Y si en este momento él decide retirarse, también es porque quiere, ¿no? Y creo que todos hemos visto, todos hemos sido testigos de que no está en su mejor estado de salud. Sin embargo, sigue en la música. Yo bueno, vamos a hablar de eso probablemente con Honduras, pero creo, como te digo, que este libro habla un poco, trata de mirar hacia atrás, de empezar a mirar hacia atrás. Yo no lo veo como una biografía definitiva, sino que siento que como están por primera vez los hechos, están por primera vez todos los mundos, están por primera vez las 3 miradas sobre esta historia. Miguel Tapia, que decide salir del ruido de los prisioneros y mirar esto desde afuera. Claudio Narea, que nunca ha podido salir de esta historia y que la sigue enfrentando y que sigue, ¿no?, ahí encima. Y Jorge González, que bueno, está en esta especie como de éter, ¿no?, de los genios, ¿no? Creo que Jorge González, yo he sentido la tentación y creo que no me arriesgo mucho al decir que es uno de los artistas vivos más importantes del arte nacional, no solamente de la música, y yo me atrevería solamente a empatarlo con Nicanor Parra probablemente, a pesar de que Jorge González es una persona joven, tiene 50 años, Nicanor tiene 100, pero tú piensas en Jorge González y piensas en una figura gigantesca y piensas en los prisioneros y piensas en esta también figura gigantesca, ¿no? Julio, estamos hablando con Julio Oce a propósito del libro Orgullos y Pasiones, la historia de los prisioneros. Julio, ahora entremos al libro. ¿Cómo era el día a día de los prisioneros? Y sobre todo definir algo que tú señalas que me parece que es bien interesante, que es decir, cuando había amistad entre los 3 estaban los prisioneros. Cuando deja de haber amistad, se terminan los prisioneros. ¿Por qué lo pones de esa manera? Pero no me respondas ahora, tenemos que hacer una pausa. Espérenos, volvemos con Entrevista Verdadera. Sigues en Entrevista Verdadera, seguimos conversando con el periodista Julio Oces, escritor también, músico, a propósito de este libro, Orgullos y Pasiones, la historia de los prisioneros.
vamos a estar regalando el libro, ¿eh? Hashtag OpinoEB para que comenten, para que nos cuenten también de sus recuerdos de los prisioneros y ahí para los tuiteros se va a ir copia de los libros. Julio, yo dejé una pregunta pendiente antes de irnos a la pausa y tiene que ver con esto de la dinámica interna de los prisioneros que tú además conociste de cerca. ¿Cómo era esta dinámica y por qué tú dices cuando eran amigos podían subsistir como grupo, cuando dejan de ser amigos era más bien imposible? Mira, yo creo que uno puede, digamos, encontrar más o menos intensa la descripción de la relación al interior de los prisioneros que Claudio Narea hizo en su segundo libro especialmente. Ese libro se llamaba Biografía de una amistad. Creo que no es por nada. Creo que la historia de los prisioneros es la de 3 amigos adolescentes de los 13, 14 años cuya amistad pasa a la adultez. ¿Por qué? Porque tienen una fuente de trabajo en común, ¿no? Que son los prisioneros. Sin embargo, esa fuente de trabajo se acaba a los 22 años. Como promedio, los prisioneros tenían 22 o 23 años cuando ya eran jubilados, ¿no? Eso, a veces uno no lo procesa, no, exacto, eso, ¿no? Exacto. Uno está recién como madurando a esa edad. Exacto. Y ellos ya habían escrito las canciones más maduras además de todos los tiempos. Exacto, exacto. La dinámica al interior de los prisioneros era la misma dinámica prácticamente perfecta, una ecuación perfecta que se produce en las grandes bandas, ¿no? Donde, bueno, a ver, hay que anotar primero que no todos los grupos gozan del privilegio de tener un genio dentro de sus filas, ¿no? O sea, apartemos de ese tema. Jorge González sin duda es un genio musical y creo que en eso no hay duda. Sin embargo, la importancia de cada uno de los 3 prisioneros era súper gravitante en lo musical, digamos. Miguel Tapia como el tipo que impulsó siempre el concepto de los prisioneros, ¿no? Y como el tipo que estaba más preocupado de que esto fuera un grupo profesional, ¿no? Claudio Narea como con la actitud, ¿no? Y con esa especie de característica Dorian Gray que he tenido siempre. Claudio Narea tiene 50 años y parece que tuviera 15 todavía, ¿no? Igual, sí, es verdad. Y bueno, y Jorge González, que todos sabemos el poder y el influjo que tiene. A mí me da mucha risa en estos años que han pasado desde mi primer libro. A veces me llamaban colegas y me decían, tengo que entrevistar a Jorge González, estoy aterrado, no sé qué hacer, dame un tip. Y yo decía, ¿qué te puedo decir? O sea, haz tu pega nomás y... O sea, mucha suerte, digamos, porque Jorge es bastante famoso por destrozar periodistas, ¿no? Y por desarmar. En la cabeza varios momentos, cuando votan una prensa, algún tipo de declaración ruda en la calle, en fin. Ahora, Julio, y en esa misma dinámica, cuando ellos mismos tan jóvenes empiezan a ser tan famosos y sus letras son tan reconocidas en un momento de un Chile bien convulso, además, bueno, ¿cuánto les afecta todo esto? Y al final, ¿es lo que son los prisioneros lo que termina con esa amistad o es como ellos son en el fondo, más allá de los prisioneros que termina con esa amistad? Cuando tú estás, hay muchos matrimonios jóvenes que terminan colapsando con el paso de los años. Hay muchas amistades que no logran sobrevivir la adultez. En el caso de los prisioneros, como tenían este proyecto en común, tenían a los prisioneros en común, lo que pasó fue que empezaron a crecer para distintos lados, ¿no? Jorge González, de ser uno más de estos 3 sanmiguelinos, abrió su mundo a otra gente, abrió su mundo a otro círculo, se sintió mucho más cercano a los artistas de la vanguardia y de la contracultura de finales del año 80, que curiosamente pertenecían, o no tan curiosamente tal vez, pertenecían a otro estrato social, ¿no? Que era gente que tenía plata, ¿no? Digamos, para hacer arte en esos tiempos en que nadie tenía plata para hacer arte. Entonces se empezó a juntar con pintores, se empezó a juntar con gente con gente que hacía performance, ¿no? Con gente de diseño. Y él creo que de hecho, de ahí salió su primera esposa. Sí, sin duda, claro. Jacqueline Fresar, tú lo notas súper bien. Ella, o sea, Jorge, de hecho en esa época hubo alguna pequeña polémica, no teníamos prensa amarilla en esa época, pero una pequeña polémica, wow, o sea, como el prisionero... Por la diferencia social, yo me acuerdo de eso, por las diferencias sociales. ¿Y eso afectó al grupo? Sí, lo afectó bastante, principalmente porque se dejaron de ver, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿se afectó más bien por el alejamiento o más bien por todo esto que se ha tejido en torno a ellos respecto a celos, conflictos, de eso mismo orgullo, pasiones? Orgullo y pasiones. Las palabras son cuchillas cuando las manejan, orgullo y pasiones, en la cita completa de este Chate Corazón a la que pertenece este libro. Hay 2 capas de la fractura de esta amistad. Una es esta capa que tiene más que ver con lo profesional o con lo artístico, porque estaba creciendo a una velocidad y a una distancia impresionante, ¿no? Y la otra tiene que ver con lo que pasa cuando tú eres amigo a los 14, 15 años, que tienes tiempo
tienes mucho tiempo para estar juntos. Después de eso vino no solamente el trabajo, sino que vino el amor, ¿no? Vinieron las pololas y todo eso. Entonces esta amistad se desgrana un poco también en eso. Claudio Narea ya no estaba todo el tiempo ahí porque se puso a pololear, fue papá muy joven y todo eso. Ya no estaba todo el tiempo ahí. Lo que Claudio explica en su libro, o su teoría con respecto a la fractura de su amistad con Jorge, es que Jorge resiente esta lejanía de Claudio. Y Miguel Tapia al medio de todo esto, ¿no? Al medio, un poco tratando de mediar. Los Prisioneros son una banda que inicialmente nace como un dúo entre Jorge y Miguel. El primer letrista de Los Prisioneros fue Miguel Tapia, ¿no? Quien mata a Marilyn en una letra que le pertenece. Sin embargo, cuando Jorge se pone a escribir, no lo para nadie, ¿no? No lo para nunca más nadie, ¿no? Y eso tiene que ver con la formación cultural de Jorge. Hay detalles ahí súper interesantes de cómo se gesta el letrista, ¿no? Ahora, Julio, a propósito de las pasiones, digamos, en las declaraciones o en el libro que hace Claudio Narea, él habla de una especie de obsesión. Él hace esta lectura, sí, que ha sido bien polémica también. Sí, claro. Y porque Jorge González además no la mira. O sea, él dice, bueno, que él piense lo que quiera y no responde a esto. Pero Claudio Narea habla de una especie de obsesión de Jorge González con él, o por lo menos lo interpreta así, con él, con las personas con las que él estaba. Incluso en algún momento el libro sugiere como esta obsesión casi amorosa con él, con Claudio Narea. ¿Cuánto de esto es cierto o es la forma de traducir esta rivalidad de dos músicos, esta rivalidad de quién puede ser el líder o esta rivalidad respecto a los espacios? Mira, a pesar de mi cercanía con Claudio especialmente, yo no soy el biógrafo de Claudio Narea, no soy el biógrafo de Jorge González, yo soy el biógrafo de Los Prisioneros. Entonces una de las tareas que tenía en este libro era un poco equilibrar todo esto, toda esta información nueva de una manera templada. Perdón, pero ¿a ti te sorprendió eso? Es que dice Claudio Narea en su propia biografía. Tú que los conocías, y yo entiendo, tú los conocías en cierta instancia y en algunos momentos, pero ¿a ti te hizo ruido, te llamó la atención, lo encontraste que tenía sentido a lo que tú habías visto? A ver, no me parecería, digamos... A ver, es que quiero volver atrás, que siento que si Jorge González fuera gay, nosotros lo sabríamos hace bastante tiempo, ¿no? Siento que si Claudio Narea siente que esta relación se transformó, empezó a tomar ribetes homoeróticos, yo diría que hay que escucharlo, ¿no? Pero yo durante mi trabajo para este libro me encargué de conversar con la persona que hizo la documentación del libro de Claudio, un periodista que se llama Jaime González, me parece que se llama, espero no equivocarme, y conversando con él y tratando de hilar toda esta argumentación y toda esta elucubración que él hizo, tomando letras de canciones, tomando entrevistas y todo eso, yo no logré llegar a la conclusión cierta de que Estrechez de Corazón sea el primer hit gay de la historia del pop chileno. Yo no creo que hayan elementos objetivos, vea que te digan que sí, que ahí hubo una relación de tinte homosexual. No. Creo que hay que decirlo con todas sus letras. Ahora, Claudio Narea es libre de él interpretar esto, sí, como sea, y mi misión también en esto era incorporar eso de una manera, aunque fuera dolorosa, ¿no? Pero tratar de incorporar eso. Yo en un momento hablo con Claudio, yo lo entrevisté a principios de año, durante 2 días, y creo que fueron las entrevistas más difíciles de mi vida. Porque en un momento me di cuenta que estábamos muy entrampados en lo mismo, hablábamos lo mismo, y el segundo día tomé una estrategia. Y esa estrategia fue empezar a hablar con Claudio como si fuera víctima de abuso, ¿no? Porque él se sentía víctima de abuso. Claudio Narea se siente víctima de abuso psicológico, probablemente, él se siente así. Y cuando traté de empatizar un poco con eso, vi que en Claudio existe el deseo de sanación de esta amistad tóxica, de esta amistad que en un momento se fracturó completamente, se trizó, Claudio hace acusaciones súper fuertes hacia Jorge. Aparece como un hombre muy dolido. Exacto. O sea, me hace sentido lo que tú dices, porque cuando uno lee su biografía, esto que él habla además de algo que fue una amistad, sí, él se nota en las páginas como alguien que sufrió mucho, que está muy dolido todavía por lo que pasó. Exactamente. Entonces creo que cuando uno baja un poco, al contrario, trata de entrar un poco en la cabeza o en el corazón de Claudio, empieza a entender algunas cosas. Empieza a entender
cuáles cosas pasan por el filtro de los afectos, ¿no? Y cuáles cosas pasan por el filtro de lo racional, ¿no? Que vuelvo a la cita que le da título a mi libro. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones, ¿no? ¿Qué mejor frase para definir todo lo que es la historia del prisionero? Jorge González es alguien que escribió una canción como ¿Por qué no se van?, donde hablaba de si sueñas con Nueva York y con Europa. Jorge González vivió en Nueva York y en Europa. Jorge González dijo cosas súper duras sobre la Teletón y la dijo en el escenario principal de la Teletón cuando se estaba despidiendo. Yo siento que si uno lo analiza, no dijo mentiras, ¿eh? Él se incluyó también en la crítica. Sin embargo, después Jorge vuelve a ese escenario en el estado difícil en el que está Jorge. Perdona, y hace un gesto, ¿no? Julio, ¿y qué me quieres decir con eso? Que de alguna manera... Que las palabras son palabras, Bea. Creo que los gestos son los que valen. Eso tengo la sensación de que en Los Prisioneros hay que entender los gestos y hay que leer los gestos, no las palabras. Creo que si les pedimos consecuencia, no vamos a llegar a ninguna parte. No, eso creo. Julio, ¿qué opinan los prisioneros de los libros que tú has hecho? Porque con el primero, con Exijo ser un héroe, que de alguna manera alimenta mucho, aunque este tiene un enfoque distinto, han pasado muchos años, tú eres un hombre distinto además, pero recoge mucho de ese libro, actual. Los prisioneros tenían críticas. Porque, y me imagino para todos, o sea, yo digo, ¿cómo será el ejercicio alguna vez de que alguien escriba la historia un poco de tu vida? Debe ser bien fuerte leerse después, ¿no? Sobre todo cuando uno no es el autor de eso. Entonces, los prisioneros hicieron algunas críticas, dijeron que se alejaban de algunas cosas, en fin. ¿Cómo han tomado, digamos, el que hagas un nuevo libro? ¿Qué te han dicho? ¿Tú tenías algún tipo de temor de enfrentar esto? Yo siento que en el entusiasmo de la juventud yo no me di mucho cuenta de eso con mi primer libro. Con este fue muy difícil terminarlo. Yo este libro lo tenía prácticamente listo a mitad de año y estuve 3 meses buscándole un final porque no tenía. El oficio del biógrafo, Bea, es el oficio del traidor, esencialmente. Porque ¿tú te sientes así? Yo creo que hay una parte de este oficio que tiene una esencia traidora, porque yo no puedo contar tu historia, la historia de tu vida como tú la viviste. Yo lo que voy a hacer es tomar los hechos, los voy a ordenar de una manera más emocional, más dramática, más literaria, más periodística, lo que sea, y darle una interpretación. Entonces creo que ahí yo me puedo hacer cargo. Por eso digo que este libro en cierto sentido es mi historia, pero también es la historia del prisionero. Hay un cruce ahí, ¿no? Una colega me decía hace pocas semanas, ¿pero cómo? ¿Pero no te da pudor, no? Por supuesto, ¿no? Pero yo vengo de una escuela también donde... es que es la escuela de la zona de contacto, que es este periodismo inmersivo, el nuevo periodismo donde si no duele no sirve, ¿no? Si no te da un poquito de vergüenza lo que está ahí, no lo puedes poner. Yo lo que traté de hacer cuando hice ese primer libro, a mí se me dio rienda suelta para entrevistar a los prisioneros y con eso hacer un libro. Yo eso hice, ¿no? Yo no esperaba que los prisioneros me aplaudieran, ¿no? No esperaba tampoco que me tiraran una demanda. No pasó ninguna de las dos cosas. Pasó algo entre medio, que hubo comentarios sobre ese libro. Sobre este otro libro, yo informé, digamos, a los 3 muchachos. Llegué a Miguel le pareció que era justo escribirlo. A Claudio estaba bastante contento de que su visión estuviera incorporada en contexto. Y con Jorge fue mucho más difícil. Me costó mucho llegar a él. Tuve algún tipo de intercambio por correo electrónico del que creo que nunca voy a hablar mucho porque fue un intercambio difícil, confuso. ¿Por qué? ¿Por qué difícil? Porque por eso es que no quiero hablar del contenido de los correos, pero eran muchas frases cortas, no todas muy conexas, donde él ya estaba viviendo su enfermedad. Esto fue, te digo, hace 3 o 4 meses, un poco antes de cerrar el libro, y donde él me da a entender que él no quería que se contara de nuevo esta historia. Y yo, no sé, yo quiero leer que no sé, yo nunca he escrito una biografía no autorizada, tampoco he escrito una biografía autorizada. Yo siento que lo mío es la biografía desautorizada, en cierto sentido, ¿no? Creo que ese es lo que hago. Trato de hacer periodismo. Creo que aquí trato de hacer periodismo con un twist literario, ¿no?
Creo que después de leer a Bolaño uno no debería volver a escribir de la misma manera en Chile. Creo que esos vapores oníricos con los que Bolaño encierra cosas que son súper reales, no pueden no teñir a alguien que está escribiendo en Chile, ¿no? Es súper pretencioso lo que estoy diciendo, lo sé, pero creo que traté un poco de que esta historia fuera un poquito más emocional. Yo antes le tenía mucho miedo a lo emocional, trataba de que todo fuera muy periodístico y muy eso. Ahora no, ahora traté de contar una historia desde adentro, ¿no? Sí. Y notoriamente debe ser distinta por lo mismo. Y Julio, estamos terminando ya el programa, pero quiero saber, ¿con qué idea te quedas tú de Los Prisioneros? Después de dos libros en momentos distintos, con procesos distintos, con conversaciones distintas además con los tres, de conocerlos como músico, entrar en esa clave, ¿con qué idea te quedas hoy, 2016, de Los Prisioneros? Creo que la historia de Los Prisioneros se puede analizar en muy distintas layers, en muy distintas capas. Creo que está el componente social, creo que está el componente musical, que es innegable. Hay toda una generación que llegó a Los Prisioneros después de la reunión del 2002. Ahí se produjeron también algunas cosas que no están muy bien, esta división entre nareístas y gonzalistas, que yo creo que no todo lo que se ha dicho también ha contribuido en eso. Pero sí siento, y voy a ser bastante firme en eso, de que Los Prisioneros son más que artistas conocidos, son más que músicos, creo que son héroes nacionales. Y sería súper interesante analizar la historia de eso. Y creo que lo más importante es volver a escuchar toda esa música. Hay que volver a escucharla. Ahora Jorge se va de los escenarios, pero esos discos están ahí, ¿no? Julio Oces, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por contarnos más, por compartir algo que está acá en el libro. Lo estamos regalando a #OpinoBebé para que se queden con él. Internamente nos vamos a comunicar con los ganadores. Orgullos y pasiones, la historia de Los Prisioneros, del periodista Julio Oces. Muchas gracias, Julio, que te vaya muy bien. Gracias a usted. Y nosotros vamos de inmediato con Nacho Franzani, es que viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.